El versículo de memoria es el Salmo 90:12. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que nuestro corazón traiga al corazón sabiduría. La palabra sabiduría se puede definir como una cualidad de buen juicio desarrollada a partir de la experiencia, la observación, la reflexión. En la Biblia, los libros sapienciales, es decir, que tratan principalmente de la sabiduría, son Job, Proverbios y Eclesiastés. Y además se reconocen también salmos sapienciales. Job 28:28 da una muy buena definición de sabiduría. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. La sabiduría bíblica es una forma de ver y enfocar la vida que implicaba instruir a los jóvenes en la conducta y la moralidad adecuadas y responder las preguntas filosóficas relacionadas con el sentido de la vida. La sabiduría es un don de Dios que se concede a quienes Él elige y a quienes se la piden con fe humilde. El segundo punto que vamos a ver, la sabiduría en el salterio, o sea, en el conjunto de los salmos. El Salmo 90:12, que es el versículo de memoria de esta lección, y nos dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. El Salmo 90 quizás sería el poema más magnífico que jamás se haya escrito sobre la vanidad de esta vida, contemplada a la luz de la fe viva del poeta en las promesas de Dios. Expresa los sentimientos más profundos, los conceptos teológicos más sublimes, las figuras más expresivas. Se cree que Moisés fue su autor. El transcurso del tiempo no significa nada para el Dios eterno. Para Él 1000 años son como el día de ayer que ya pasó, mientras que los humanos somos como la hierba y nuestros años son pocos y cargados de grande trabajo y de aflicciones y angustias. Por tanto, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Necesitamos meditar en la brevedad de la vida para emplear sabiamente el tiempo que Dios nos concede. Según Job 28:15-18, la sabiduría no puede ser valuada con el oro de Ofir, ni con el ónice precioso, ni con zafiros, ni con alhajas de oro acrisolado, y su valor supera al de las perlas. El segundo punto que vamos a tener en cuenta es: en mi corazón he guardado tus dichos. Salmo 119:11. El texto completo es: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 119, el más largo del Salterio, tiene 176 versículos y es un salmo acróstico que tiene 22 partes que corresponden a las 22 letras del alfabeto hebreo. Todos los versículos en el hebreo de la primera parte comienzan con Aleph, la primera letra, y así sucesivamente. En la primera sección del Salmo aparecen con frecuencia las palabras ley, testimonios, caminos, mandamientos, estatutos. Estos son diferentes aspectos de la revelación divina. Al contemplar la naturaleza, vemos la gloria de Dios en los cielos,
en el esplendor del sol, de la luna y de las estrellas, pero más magnífico y hermoso aún es el ejemplo de un carácter formado bajo la influencia de la ley de Dios. La gema de Dios se ve más plenamente y su gloria en un carácter perfectamente armonioso. Los mandamientos de Dios requieren cuidadosa obediencia y las personas o las naciones no pueden quebrantarlos sin sufrir luego resultados desastrosos. El versículo 11 contiene el secreto de la verdadera vida cristiana. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El solo conocimiento de la palabra no nos preservará del pecado, pero cuando se atesora la palabra de Dios en el corazón, se tienen las armas para hacer frente y derrotar al astuto enemigo. Los tesoros de la palabra de Dios son de mucho más valor que el oro o las piedras preciosas, ya que perduran eternamente. La lectura rápida de la ley sin reflexión aprovecha poco. La meditación tranquila permite que el Espíritu Santo aplique debidamente los principios generales a la experiencia individual. La meditación es una ayuda contra la tentación, pero es importante comprender que la ley no es una pesada carga que no podamos cargar. El versículo 16 dice: me regocijaré en tus estatutos. Entonces la ley ya no es una carga, sino que se transforma en la fuente del mayor gozo y deleite. Los orgullosos son autosuficientes y se niegan a andar en el camino de los mandamientos de Dios, mientras que el humilde sabe que el hombre no es señor de su camino, como dice Jeremías 10:23, y reconocen su necesidad del auxilio divino para no descarriarse. Guardar los mandamientos de Dios no tiene nada que ver con una observancia legalista de las normas divinas, sino que por el contrario significa comprender la diferencia entre el bien y el mal. Abarca a todo el ser, no solo a las acciones externas. El versículo 89 y el 90 dicen: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu deleite. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. La palabra de Dios es permanente, inmutable. Está muy por encima de los accidentes de la casualidad y permanece tanto en el cielo como en la tierra. La misma palabra que preserva los cielos y la tierra también conservará y sustentará al pueblo de Dios en el tiempo de su mayor prueba y su más profunda angustia. Tercer punto, la prueba del Señor. El Salmo 81 es un himno festivo, tal vez compuesto para ser cantado en una de las grandes fiestas hebreas. En la primera parte del Salmo habla el salmista y en la segunda lo hace Dios dirigiéndose al pueblo. Actualmente, en las sinagogas se canta el Salmo 81 en el día de Año Nuevo, pero no nos interesa fundamentalmente el versículo 7 que dice: en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, probé junto a las aguas de Meriba. Te probé junto a las aguas de Meriba.
El clamor de Israel se refiere al sufrimiento debido a la servidumbre que sufrían en Egipto. Dios oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. También dice que Dios los probó en Meriba. Meriba es un lugar cerca del monte Horeb, donde había sido dada la ley de Dios. Pero en este lugar no había agua para el pueblo y los hijos de Israel murmuraron de Moisés y obviamente de Dios. El lugar originalmente no se llamaba Meriba, se llamaba realmente Refidim, pero Dios le puso Meriba, que significa prueba y rencilla. El lecho seco del valle del río Refidim produjo una consternación más grave que cualquiera que se hubiera presentado antes. Otras veces el pueblo había murmurado frente a las dificultades, pero ahora se quejó amargamente, expresando duda antes que fe. Moisés les dijo: ¿por qué tentáis a Jehová? La paciencia de Dios y despertar y desesperación pusieron a prueba la paciencia de Dios y despertaron su santa ira debido a su continua falta de fe y gratitud. Toda la historia de las peregrinaciones por el desierto son una historia de provocación a Dios. La situación del desierto se puso muy grave, tan grave en Meriba, que Moisés temía que en cualquier momento lo apedrearían para librarse de un jefe odiado a quien tenían por responsable de un sufrimiento intolerable. Aquí hay una doble prueba. El pueblo se atrevió a probar a Dios, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Manifestando una incredulidad criminal, dado que la nube de día los protegía del ardiente sol y la columna de fuego de noche les iluminaba en la oscuridad, y ellos sabían que allí estaba Dios. Pero ahora preguntaron: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Pero el Salmo 81:7 dice que Dios fue el que probó a Israel en Meriba. Entonces el pueblo lo probó, más bien lo provocó a Dios. Pero al mismo tiempo Dios probó a Israel en Meriba para ver si tenían fe en él. Después de tantos hechos prodigiosos obrados en su favor. Pero el pueblo solo manifestaba desobediencia y falta de confianza, por lo cual fracasaron en la prueba de Dios. ¿Qué nos enseña, por tanto, este salmo? A no repetir los errores de las generaciones pasadas, a confiar en Dios y recordar sus grandes actos salvíficos. La gracia salvadora de Dios en el pasado nos ofrece garantías en la gracia de Dios para las nuevas generaciones. El Salmo 105, 17 al 22, trata del caso de José. Nos dice que Dios le probó en el periodo de tiempo que transcurrió desde lo predicho en los sueños de José en cuanto a su preeminencia sobre sus hermanos hasta su cumplimiento. Ese periodo de tiempo se extendió desde los 17 años de José, cuando contó sus sueños a su padre y hermanos, hasta los
30 años en que fue nombrado gobernador de Egipto por el faraón y se le dio toda autoridad para manejar la economía de Egipto. O sea, pasaron 13 largos años en que José sufrió mucho. Fue probado por Dios. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue puesto en la cárcel por una acusación mentirosa. Afligieron sus pies con grillos y parecía que su vida iba a transcurrir en esa oscura cárcel hasta la hora que se cumplió la palabra de Jehová. Durante este periodo Dios lo preparó para su obra futura, lo refinó, lo purificó y finalmente lo probó. El objetivo de la prueba de Dios es fortalecer a sus hijos y prepararlos para el cumplimiento de la promesa. Si nosotros nos resistimos a sufrir la prueba, sucederá que nuestro corazón se endurecerá y nos transformaremos en personas tercas y obstinadas y caeremos finalmente en el pecado al perder ante nuestra vista su carácter malo y pecaminoso. El cuarto punto es el engaño del mal camino. El Salmo 141 es una plegaria en demanda de dirección y ayuda. La primera petición de David, el autor de este salmo, es: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, lo que recuerda a los centinelas apostados de noche en las puertas de la ciudad. Esto se refiere a la importancia de refrenar la lengua para llegar a ser sabio, poner freno y controlar las palabras, lo cual para el ser humano es muy difícil. También le ruega fervientemente para que lo guardara de inclinarse a cosa mala, a las prácticas de los impíos, y que está dispuesto a recibir la reprensión de un amigo. Aquí se debe resaltar la importancia de las amistades para llegar a ser sabios, porque los amigos ejercen una importante influencia sobre nosotros. Recordemos que 1 Corintios 15:33 declara: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Es misterioso el vínculo que une los corazones humanos, de manera que los sentimientos, los gustos y los principios de dos personas quedan íntimamente fusionados. El uno recibe el espíritu del otro y copia sus modales y actos. Así como la cera conserva la figura del sello, así la mente retiene la impresión producida por el trato y la asociación con otros. La influencia puede ser inconsciente, mas no por eso es menos poderosa. Los que se asocian con hombres y mujeres de moral dudosa, de costumbres y principios malos, no tardarán en andar en la misma senda. Aquellos que quieran adquirir un carácter íntegro deben llegar como asociados de quienes sean de inclinación seria y reflexiva y religiosa. Los que han contado el costo y quieren edificar para la eternidad deben poner buen material en su edificación. Esto está
en Consejos sobre Salud de Elena de White, página 411 y 412. El carácter progresivo y astuto de la tentación se ve en el Salmo 141:4. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. La dirección que toma el corazón pronto imprimirá el rumbo a la vida. Esto demuestra el carácter repetitivo de la acción y el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación. Solo la dependencia total del Señor puede garantizarnos la victoria. Son importantes las palabras que pronunciamos y que escuchamos en medio de la tentación. Debemos buscar las palabras y la sabiduría de Dios. El quinto punto son las bendiciones de una vida recta. El Salmo 1 presenta brevemente en forma poética una ley espiritual, muchas veces expresada en los salmos, que la justicia lleva al éxito y la injusticia al fracaso. Se traza un vívido cuadro de los resultados de la vida piadosa cuando se compara al bueno con un árbol frutal plantado junto a corrientes de aguas, acequias o canales de riego, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Como resultado de su consagración a la palabra de Dios, a la persona piadosa se le prometen 3 bendiciones. Primero, que vivirá una vida útil y productiva, sobre todo en los frutos del Espíritu. 2, que siempre estará lozano y vigoroso. 3, que finalmente triunfará en sus empresas. Así como el árbol se arraiga en la tierra firme y absorbe la humedad del manantial, también la persona piadosa echa raíces en las fuentes de la salvación y de allí obtiene su alimento. Esta firme, sólida y segura, aunque puedan sobrevenirle dificultades y tentaciones, se mantendrá firme. Cuanto mayor es la prueba, tanto más profundamente ahondará las raíces y se afirmará a Dios. Todo lo que hace prosperará. Mas si su empeño fracasa, la confianza que tiene en Dios no se termina, sino que le permitirá finalmente llegar a la meta. El Salmo 112, 1 al 9, también nos muestra que el secreto y la fuente de toda verdadera felicidad y prosperidad se basa en el temor del Señor, el cual conduce a una obediencia alegre y completa de los mandamientos divinos. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. El Señor es esa luz que resplandece en las tinieblas para los que son sinceros. Eres el sol de justicia, misericordioso y compasivo. El hombre de bien demuestra tener buen juicio y un sentido común santificado, y su memoria será recordada por sus descendientes. El recto está firme porque tiene una conciencia limpia y una confianza estable, y es sostenido por Dios. Descansa sobre el firme fundamento de la fe en Él.
Es liberal y generoso, comparte con los necesitados lo que tiene y debido a esa liberalidad constantemente aumentarán sus bienes. En conclusión, en estos tiempos modernos no parece tan deseable obtener la sabiduría como alcanzar la felicidad. Sin embargo, la sabiduría divina trae la verdadera felicidad. Las características de la sabiduría bíblica son que comprende un conjunto de enseñanzas para vivir una vida piadosa con consejos prácticos acerca de cómo evitar las trampas de las injusticias y de los impíos. Además, es una comprensión de cuestiones salvíficas cruciales, como nuestros orígenes, o sea, la creación, la ley, es decir, los principios del carácter de Dios en nuestra vida cotidiana, el temor de Dios, es decir, un amor reverente que se traduce en obediencia gozosa, y la retribución. Nos prepara para vivir una vida madura y piadosa en el hogar, en nuestro vecindario y en el lugar de trabajo. Vivir en armonía con nuestro cónyuge y con nuestros hijos nos dota de principios que guían nuestro uso del dinero y muchos otros aspectos de la vida diaria.